Bienvenidos a Conozca sus Derechos. Esta programación es transmitida de parte de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de la Florida. Es nuestra misión informarle a nuestra comunidad hispana sobre temas legales que nos afectan a todos. Y hoy estaremos hablando sobre cuándo es necesario buscar a un abogado. Yo soy la abogada Silvia Ibáñez, miembro de la Junta de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de la Florida. Hoy estaremos hablando sobre cuándo es que se necesita un abogado en distintos temas de la ley. Por favor, tome en cuenta que nuestro programa se presentará en español, pero ocasionalmente también le daremos el término legal en inglés para ayudar a nuestro público televidente. Más tarde hablaremos sobre los servicios legales comunitarios y asuntos de modificaciones de préstamos de hogar. De ninguna manera estaremos solicitando opiniones políticas de un lado u otro, porque nuestra intención es simplemente informar sobre los efectos de la ley. Nuestra meta es comunicarle a la comunidad hispana sobre el efecto de nuestra comunidad de cuándo es que se necesita un abogado. Durante este programa tenemos a varios expertos. Primero tenemos a la honorable juez Leticia Márquez. Por favor, cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, yo nací en Cuba, me crié aquí en los Estados Unidos, vine en el 61, estudié aquí en Orlando, fui a la Escuela de Leyes en Georgetown y regresé aquí a ejercer hasta que fui elegida juez en el 2012 y ahora estoy en las Cortes de Familia. Bienvenida. También tenemos a la licenciada Laura Pichardo Cruz de Servicios Comunitarios Legales aquí en Orlando. Cuéntenos también sobre sus servicios y usted. Bueno, yo trabajo para una organización que se llama en inglés Community Legal Services of Mid-Florida. Eso básicamente es una organización sin fines de lucro que provee servicios legales civiles en áreas como vivienda, beneficios públicos, educación especial, que son los derechos de los niños con necesidades especiales en la escuela pública. Tenemos una clínica de impuestos, o sea, tenemos varias áreas de ley donde tenemos abogados que son expertos en esas áreas sustantivas. Suena bien importante, bien interesante. Vamos a empezar con la primera pregunta para la juez Márquez. En los casos de divorcio, ¿es necesario tener un abogado? No, no necesariamente. Se recomienda cuando el caso es algo complicado, pero si es un caso simple donde no hay propiedad, no hay hijos, la corte, si van al clerk of the court, como se llama, a las cortes de familia, le dan un paquete de formas que tienen que llenar y es relativamente sencillo. Y si tienen muchas propiedades que dividir, ¿usted cree que esas personas también pueden ir sin abogado o deben buscar uno? Pueden, pero no deben. Es una mala idea presentar un caso de ese tipo a una corte sin tener un abogado. ¿Y qué me cuenta, juez Márquez, de aquellos casos donde uno de los esposos alegan alguna violencia doméstica? Tenemos lo que se llaman las órdenes de protección aquí, que en inglés se dice injunction, ¿ok? Y son dos cosas separadas. Si alguien ha sido abusado en el pasado o en el presente, pueden venir a pedir una orden de protección de la corte. Hay organizaciones en el condado de Orange está Harbor House y en el condado de Osceola está Help Now, que lo pueden ayudar a uno a ir a corte, a llenar todo lo que hay que llenar, la petición para la orden de protección. Y eso es una de las cosas que yo hago, es todos los martes yo oigo esos casos para pedirle a la corte que den esa orden. Eso es separado del divorcio. El divorcio es algo que se presenta, pero el mismo juez oye los dos casos para que los jueces conozcan la situación de la familia. Y en estos casos, si hay un problema de custodia de los niños, vamos a suponer que hay niños menores, en esos casos, ¿usted recomienda que uno vaya sin abogado o con abogado? ¿Y por qué? Custodia de los niños es probablemente la cosa más importante que nosotros hacemos. Yo recomiendo siempre que tengan abogados, porque por mucho que uno trate de ayudar a las personas que se presentan en corte y le dan, el clerk le da las formas y le dan instrucciones cómo hacerlo. Una persona que no ha estudiado leyes no sabe lo que sabe un abogado y no sabe qué evidencia
qué datos financieros, qué cosas presentarle a la corte para que la corte pueda tener la información que necesita para hacer una buena decisión. En estos casos donde hay niños mayores, ¿esos son casos que sí tal vez se pueden ver sin abogados? Sí, eso sí. Todo caso se puede ver sin abogado. Y de nuevo, las cortes de familia tienen una sección en cada condado que lo ayuda a uno con eso. Si una persona sencillamente no puede pagar por un abogado, mientras menos cosas hay que dividir, es más fácil hacerlo sin abogado. Licenciada Pichardo Cruz, bienvenida a usted también. Déjeme hacerle una pregunta en relación a este tema. Si alguien va a su agencia legal y le pregunta cualquier cosa sobre divorcios, ¿cómo usted los refiere? O ya que su agencia no hace ese tipo de casos, ¿verdad? Bueno, si la persona está aquí en el condado de Orange, no proveemos ese servicio. Si los clientes están en el condado de Osceola, sí proveemos ese servicio y tenemos una abogada ahí que es experta en esa área. Eso depende. Nosotros, la cobertura de nuestros servicios es en 12 condados en el centro de la Florida. En 8 de los 12 practicamos familia. O sea que Orange es uno de los pocos que no practicamos, solo referimos a otros abogados en Orlando que lo pueden ayudar. Y la agencia legal de ustedes, Community Legal Services, ¿cobra por esos servicios legales? No, absolutamente no. Si la persona califica, claro que primeramente antes de hablar de su tema legal le hacemos preguntas sobre su ingreso, sus recursos económicos. Si la persona califica, se le dan los servicios completamente gratuitos. Perfecto. Y en Orange County, porque usted dijo que en Orange County ustedes no ofrecen ese servicio, ¿los refiere a otra agencia legal? Exactamente. Nunca lo dejamos sin información. Tratamos de por lo menos encaminar a la persona para que puedan buscar los recursos necesarios. ¿Y cuál es el nombre de esa otra? ¿Es Orange County Legal Aid? Exactamente. Esa es la organización. Eso es muy interesante. Yo creo que el público hispano tal vez no sabía eso. Quiero regresar al tema de divorcio. Ahí en casos donde las partes, usted ve, juez Márquez, que una parte tiene abogado y la otra parte no tiene abogado. Cuéntenos, ¿qué pasa en esos casos? Eso pasa regularmente. Y los jueces conocen que no podemos ayudar o darle consejo legal a una parte que no tiene abogado, pero también estamos ahí para asegurar que el abogado no abusa de la otra persona. Le podemos explicar el proceso o decirle vayan al segundo piso en Osceola o al tercer piso, busque ahí lo que necesita. Ese tipo de cosas lo hacemos regularmente y de nuevo estamos ahí para estar seguros que el abogado no está abusando de la persona que no tiene abogado. Hay muchas personas que acuden a la corte para modificar el alimony, la manutención, y ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen forzosamente que venir con abogado o qué es lo que deben hacer? No, de nuevo, todo el mundo tiene derecho a representarse a sí mismo, pero no lo recomendamos en eso. Esos son peticiones para modificación que hay que hacer y la petición tiene que alegar unas cosas muy específicas para que la corte pueda actuar. Si las partes han llegado a un acuerdo, eso lo pueden hacer sin abogado. Pueden ir en Osceola, pueden ir al Mediation Department, que está en el primer piso de la corte, y ahí le firman un acuerdo. Ese acuerdo lo mandan a mi oficina o al otro juez, nosotros firmamos la orden y se terminó el problema sin tener que ir a corte. Pero si están batallando, yo recomiendo que tengan un abogado. Es recomendable. Recomendable. Déjeme preguntarle sobre algo que nos está pasando mucho en la comunidad latina. Personas que son notarios públicos, pero que solamente son notarios públicos, no son abogados. Saben que en otros países latinos los notarios públicos tienen que ser abogados primero y entonces son notarios porque estudian la ley notarial. Y usted ha visto eso y quiero hacerle esa pregunta a las dos. Vamos a empezar con la licenciada Pichardo Cruz. Personas que usted ha visto que han sido tal vez perjudicadas por personas que se representan como notario público y que les pueden ayudar a hacer cualquier cosa. Cuéntenos. Claro, lo que vemos, como usted ha dicho, hay personas que vienen, y específicamente si vienen de Latinoamérica, que tienen la idea que un notario público tiene cierta educación, cierta experiencia, ciertas cualidades, que en este país no es un requisito para llamarse uno un notario público. O sea, hoy en día uno simplemente busca por la computadora, por el internet,
Es algo bien simple y no quiere decir, si una persona es notario, no quiere decir que esa persona tiene experiencia o es experta conocimiento de la ley. conocimiento de cualquier área sustantiva de la ley. O sea que vemos personas que ponen su fe en una persona que quizás no tenga la experiencia requerida para dar información o consejo legal. ¿Y usted, juez Márquez? Exactamente lo que acabo de decir. Vienen a corte, me dicen un notario público, me ayudó a preparar estos documentos, los documentos no están correctos porque el notario no tiene la preparación para hacer eso, así que los notarios públicos en los Estados Unidos son solo para jurar a una persona, para decir que esa persona juró que el documento está correcto. ¿Cuál es una preocupación personal que usted tiene, juez Márquez, que no hemos hablado hasta ahora, que usted quiere informarle al público para que tengan cautela o que estén informados? ¿Hay alguna preocupación que usted tiene que quiere avisarle al público? Hay varias que tengo. Ay, pues cuéntenos, por favor. Una de las que tengo para la comunidad hispana es que la Corte no tiene intérpretes, excepto para las órdenes de protección. Tienen que venir con un intérprete a corte. Aunque yo hablo español, tengo que proceder en inglés. Y los procedimientos en corte son en inglés. Así que no se crean que pueden aparecerse para un divorcio y decir, no tengo intérprete, y la Corte le va a dar uno. Eso pasa continuamente en corte. Lo que hay que hacer es continuar el caso para que vayan, busquen, o hay veces que hay que proceder sin el intérprete. Y la mayoría, tenemos 3 jueces que son hispanos en este circuito, que entienden lo que la persona está diciendo. Pero de todas maneras tienen que tomar una pauta. Todo tiene que ser en inglés. ¿Y puede interpretar un familiar? ¿Usted ha visto eso, que traen un familiar y dicen, no, mi familiar puede ser intérprete? ¿Eso usted lo permite como juez? Yo lo permito bajo ciertas circunstancias porque yo entiendo lo que el familiar está diciendo, pero si el juez no entiende español, no lo va a permitir. Tiene que ser una persona que no está relacionada a la persona. Y usted también, licenciada. Cuéntenos, ¿qué preocupación usted tiene en relación a aquellas personas que no hemos hablado hasta la fecha en relación a lo que usted hace en su agencia legal? Bueno, nosotros vemos, claro que lo que nosotros proveemos son servicios para las personas de bajo ingreso. Lo que vemos son segmentos de nuestra comunidad hispana que caen muchas veces, lamentablemente, en trampas como consumidores. Algo que hemos visto ahora recientemente es la práctica de lo que se llama en inglés el title loan. Un title loan básicamente es una práctica que ya hace varios años que se practica en la Florida y nacionalmente, cuando un creditor le pide a un consumidor que use el título de un carro como colateral o garantía para un préstamo. Okay, eso se ve mucho si uno va por cualquier vecindario, uno ve localidades que ofrecen ese tipo de servicio. Hay ciertas jurisdicciones donde pueden cobrarle un interés de 200, 300% en ciertos estados. Afortunadamente en este estado eso es ilegal. El consumidor debe de reconocer que no le deben estar cobrando el interés más de 30%. Vamos a regresar a ese tema porque está bien interesante, pero tenemos que tomar una pausa. Por favor, quédense con nosotros, que ya regresaremos con mucha más información sobre cuándo se necesita un abogado y cómo usted se debe proteger. Bienvenidos de regreso a Conozca sus Derechos, programación de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de la Florida. Yo soy la abogada Silvia Ibáñez, miembro de la Junta de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de la Florida, y con nosotros hoy está la distinguida juez Leticia Márquez y la abogada licenciada Laura Pichardo Cruz. Estábamos hablando, licenciada Pichardo Cruz, sobre el tema de títulos de carro y préstamos sobre títulos de carro. Por favor, continúe. Bueno, como estaba explicando, la ley de la Florida sí provee ciertas protecciones para los consumidores que consiguen préstamos
y usan los títulos de su carro como colateral. ¿Okay? Una de las protecciones es que el máximo del interés que se puede cobrar es 30%. El problema para los consumidores es que las compañías que proveen esos préstamos han creado otras maneras de cobrarle más a los consumidores. Un ejemplo sería que esas compañías, por ejemplo, como tienen ese máximo del interés, le cobran, vamos a decir, una póliza de seguro. Como dicen, bueno, ahora nosotros tenemos título de ese carro, queremos asegurar ese título de ese carro y le vamos a usted cobrar un cierto monto para proteger ese carro. ¿Okay? Y lo que pasa con muchos consumidores es que es como una especie de hueco, ¿no? Cuando una persona se sigue hundiendo hasta que la deuda ya es tanta que en ciertas ocasiones simplemente se va y deja que la compañía... ¿Pierden el carro? Ajá, esa compañía toma posesión del carro. Eso es bien triste, y solo porque hicieron todo esto firmando un documento sin la ayuda de un abogado. Sin la ayuda de un abogado, y también las personas se ven en situaciones, lo vemos todos los días en mi organización, por ejemplo, personas que se ven de bajo ingreso, que están en situaciones muy difíciles económicamente y toman estas decisiones porque están desesperados y porque no tienen conocimiento de las leyes. Esas personas que necesitan la ayuda de un abogado en ese tipo de casos podrían ir a su agencia legal, el Community Legal Services, y ustedes los podrían ayudar, o tienen que referirlo a otro lado. No, nosotros tenemos abogados que se especializan en la protección de los consumidores y las leyes que protegen a los consumidores. Pueden en cualquier condado, y claro, aquí en Orange, pueden llamar a nuestra organización y nosotros le podemos por lo menos dar consejo legal para que la persona pueda conocer sus derechos antes de tomar esa decisión. ¿Y esa persona que tenía dificultad económica tiene que pagarle a su agencia, o esos son servicios gratuitos? Son completamente gratuitos. Eso es bien importante, porque yo creo que nuestra comunidad no sabía eso. Pero yo sé que hay también otros temas legales que afectan al consumidor, que quiero ahora llegar a esos temas que tienen que ver con el hogar y vivienda. Su agencia trata también esos casos legales que tienen que ver con viviendas, fair housing, si son dueños de casa, si están tratando de conseguir casa. Cuéntenos, ¿cuáles son los problemas más grandes que usted está viendo ahora en relación a dueños de casa que ya tienen casa y tienen problemas pagar la hipoteca, por ejemplo? Bueno, nosotros vemos, hay ciertas fases que va un dueño de hogar. Por ejemplo, al principio la persona se puede ver en una situación donde no puede pagar la hipoteca. Nosotros podemos y damos mucho consejo legal, muchos servicios legales a los consumidores que quieren modificar su préstamo. Esos consumidores tienen el derecho de tener cooperación del banco para modificar el préstamo si es que se ven en una situación donde no pueden pagar la cantidad debida cada mes. Ahora, en ciertos casos llega un punto cuando después de cierto tiempo de no poder pagar ese préstamo, esa hipoteca, el banco puede empezar lo que se llama en inglés foreclosure, conocido como foreclosure, y eso es una demanda judicial en la corte, y la persona debería en ese momento de buscar, si no lo ha buscado hasta ese momento, debe de buscar consejo legal. Así que usted nos está explicando que el proceso puede tomar dos partes. La parte inicial es una donde la hipotecaria necesita ayudar al consumidor y ustedes también los pueden ayudar, pero ya si llega a la segunda fase, que es una fase judicial, ahí sí definitivamente usted está recomendando que busque un abogado. Exacto. La parte principal, esa fase principal, una persona, un consumidor lo puede hacer solo. Sí, tiene el derecho de hacerlo solo. Ahora, es importante reconocer que es un proceso, como muchos procesos legales, es un proceso, y muchos procesos económicos, un proceso complejo, y es mejor siempre, si no a un abogado, por lo menos buscar una agencia, un recurso donde son personas que sepan de estos temas y que puedan ayudar a la persona a navegar por esta situación, porque puede ser muy complicada. Es cierto que para esa primera fase, si no hay un caso judicial, que bajo las leyes federales cada banco hipotecario tiene que tener esta información en el internet, en el webpage, y el consumidor, el dueño de casa,
puede buscar estas formas y llenar los papeles y hablar con la hipotecaria directamente sin buscar abogado? ¿Eso es posible? Es posible, como usted ha dicho, los bancos deben de tener esa información para los consumidores. Los bancos van a tomar en cuenta si la persona está al día con sus pagos, cómo está garantizada esa hipoteca, si es garantizada por el FHA o por Freddie Mac. Y también siempre toman en cuenta, deberían de tomar en cuenta la situación económica de ese individuo. El tema de short sales, que es cuando uno vende una casa y está corto, de donde viene la palabra short sale en inglés, ¿eso se puede hacer solo o necesita un abogado? Bueno, como en casi todos asuntos, uno lo puede hacer solo, pero siempre recomendamos que busque el consejo de un abogado. Y el short sale típicamente es una opción mejor que simplemente dejar que la situación se empeore, y es una manera de por lo menos ¿liquidar la deuda? Sí, y hacer que el crédito de un individuo no se afecte tan negativamente por tanto tiempo. Así que aquellas personas que les dicen los vecinos, no pagues nada y vete cuando te saquen, esa no es la mejor opción. No es la mejor opción. Así no. que primero usted estaba recomendando para la comunidad que pueden hacerlo solo, modificando el préstamo. Si el banco se los niega, pueden tratar la segunda opción, que es vender la casa y también con ayuda de un abogado, preferiblemente si es posible, pero si no, lo pueden tratar de hacer ellos también. Exacto, por lo menos tener el consejo, tener la información de una persona que conoce de las leyes. Ahora, tengo entendido que hay personas allá en la comunidad, dentro de nuestra comunidad latina, que sin ser abogados le están cobrando a las personas por adelantado para ayudarle a hacer estos servicios legales. ¿Eso es permitido? No. ¿Cobrar un monto por adelantado? No, legalmente las personas no deberían estar cobrando por estos servicios. La excepción sería abogados. Los abogados en la Florida sí pueden cobrar por esos servicios, pero los consumidores deberían de tener esos servicios sin costo. Está bien. Y este mismo tema de las viviendas y los hogares y cómo dividirlos en esta situación económica que estamos viviendo. Juez Márquez, cuéntenos, ¿cómo usted puede tratar esos temas tan difíciles dentro de un divorcio? Es común. Hoy en día nos pasamos la vida tratando de dividir deuda. En actualidad, el short sale se presenta regularmente en mi corte. Y tengo que dividir la deuda que sobra y también tengo que dividir la deuda que se puede crear con el Internal Revenue Service, porque a veces cuando venden la casa y le perdonan parte de la deuda, entonces viene el Internal Revenue Service a cobrarle. Y tienen una deuda contributiva. Como ingreso, se lo cobran como ingreso y la corte tiene que dividir eso. También dividimos las casas, de quién se queda en la casa o quién se va o si van a vender o no vender la casa. Todas esas decisiones las hacen las cortes de familia. Así que me parece que en esos casos donde hay una vivienda, definitivamente no sería un caso de divorcio donde fácilmente se puede hacer sin abogado, porque suena complicado. Es extremadamente complicado. Esos son los casos donde los jueces tratan de, como decimos, frenar un poco la cosa y decirle al esposo, a la esposa, lo que sea, necesitan hablar con un abogado que se especializa en estas cosas, porque ustedes no se dan cuenta que hay consecuencias que vienen de esto. Y que hablen con una persona como Laura, que le puede ayudar. Licenciada, cuéntenos en el tema legal federal de Fair Housing y que no haya discriminación. ¿Cuál es la preocupación que usted ha visto en esta área de discriminación, especialmente con la comunidad latina, tanto en comprar casa o tal vez alquilar una vivienda? Esto es una área muy importante. Nosotros tenemos una unidad que se especializa en el área de lo que se llama Fair Housing. Básicamente las leyes federales y también hay protecciones estatales que prohíben la discriminación basado en cosas como raza, religión, el sexo de una persona. Una área que ahora se ve más y más, lamentablemente, es la discriminación basada en la incapacidad de una persona. Eso lo vemos muy a menudo. Qué triste. Y no solamente es cuestión de vivienda, de rentar o de comprar, sino también de buscar préstamo. Hay discriminación, lamentablemente, en todas estas áreas y nosotros podemos
por lo menos dar consejos, podemos investigar esos casos cuando un consumidor piensa que ha sido discriminado, y en ciertos casos también podemos litigar ciertos casos de discriminación de vivienda. Quiero hacer una última pregunta a las dos. Regresando al tema de notarios públicos. Los notarios públicos en la Florida, que no son abogados, ¿son las personas que le pueden resolver esos problemas legales de los cuales usted acaba de hablar? No, yo diría que no, que siempre buscar un abogado, una persona que se especializa en el área sustantiva donde una persona tiene ese problema. En cuanto a todos los temas de consumidor, sea alquilar casa, comprar casa, los préstamos de los autos, que es la preocupación que usted tiene. Y juez, usted también tiene esa misma preocupación. Los notarios públicos que no son abogados no pueden ayudar a una persona en esto. Comprendo. Esto ha sido sumamente interesante. Yo creo que nuestra comunidad hispana no sabía muchos de estos temas y ahora están mejor informados. Así que estamos muy contentos de haber escuchado sus opiniones en el día de hoy. Y queremos decirles ya la despedida porque desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos a la honorable juez Leticia Márquez y a la licenciada Laura Pichardo Cruz de Community Legal Services por su participación en el programa de hoy de Conozca sus Derechos. La Asociación de Abogados Hispanos del Centro de la Florida está dedicado a servicio a la comunidad y en los próximos capítulos de Conozca sus Derechos continuaremos a hablar sobre temas afectando a nuestra comunidad. Le queremos dar las gracias a Orange TV por facilitar esta programación tan importante. Para más información, el website de la Asociación de Abogados Hispanos es hbacf.com, hbacf.com. Gracias por acompañarnos. Son 60 tacos.